Hola chiquillos, chiquillas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, profe. Hola, Hola, profe, profe, ¿cómo ¿cómo está? está? Hola. Bien, pues gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 bien. con un poco de frío. Taladito, taladito. Pero igual no está tan extremo, porque aquí arriba, yo estoy en la U ahora, eh, se congelan al tiro los caminos y de repente suspenden las clases por eso, pero este año no ha pasado, el año pasado tampoco pasó, me parece. Ah, pero es que, bueno, en la época del frío máximo estábamos en la casa, así que no había forma. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo, perdón? Ya lo estaba saludando. Hola. Que escuché un poco bajito. Buenos días. Ya, ya está subido el taller de hoy. Se llama, o sea, es el taller global 1.4. Ya para que lo vayan a descargar. Profe, Ya, una duda de la clase anterior. sí. Eh, Cuando teníamos eh, casos lineales homogéneos, Ujú. eh, la solución era el Euler elevado a la integral por C, ¿o no? Sí, sí. E elevado a la integral de AX Eso sí. Y la del no homogéneo es la más grande. es la más grande, sí, exacto. Ah, gracias. Ok. Ya, aprovechando su pregunta con respecto a la clase anterior, había una cosita que quería... Ah, no le subí nada a la clase, ¿eh? Se la tengo que subir ahora. Eso le iba a decir. Sí. Lo subo al tiro. Sí, que estaba 13 de agosto. Ya, ahora sí. Recarguen la página de webcursos y les debería aparecer 13 de agosto, taller global 1.4. Ya, yo les voy a compartir pantalla ahora. Eh, Les quería mostrar una cosita antes de que empecemos con el taller 1.4, que fue del último ejercicio que hicimos ayer, que se nos fue el tiempo, entonces no le alcancé a mencionar una cosita. Ya, pero bueno, tenemos la pizarra aquí. No, esa no es la pizarra. Aquí está la pizarra. Ya, vamos a la última página. Acá, cuando estábamos resolviendo esta ecuación, que era el ejercicio 3 de... Ah, espérame, que creo que tengo que hacer una... Fijar mi cámara para que en el video aparezca eso. Ya. Cuando resolvimos esta ecuación diferencial, ¿sí? Nosotros aquí ya resolvimos todo esto, y llegamos hasta acá. Y aquí hay un pequeño detalle, o sea, no es nada malo, solo que se puede dejar más simplificado todavía. Lo que pasa es que este C4, este de acá, en verdad es un medio, o sea, es un valor específico, ¿sí? De hecho, en verdad, uno lo puede ver de acá. Este C2 es 1, ¿ya? Y les digo al tiro por qué este C2 es 1. Es porque, bueno, este C2 salió del producto de e a la menos x con e sub 0 cuando se multiplicó en el fondo la e elevado a c sub 0 con la e elevado a c sub 1. Cuando se multiplicaban esas dos, ahí yo al producto de esas le puse C2, ¿sí? Porque después el resto es e elevado a menos x y e elevado a x partido por 2. ¿Ya? ¿Y por qué e elevado a 0 con e elevado a 1 cuando se multiplican dan 1? ¿Ya? Y aquí yo le puse C2 porque lo estaba trabajando como si fuesen constantes distintas.
Y lo que pasa es que el C0 es lo mismo que menos C1. Entonces cuando se multiplican estas dos se van, ¿ya? Y eso es para que tengan un cuidado cuando les toque a ustedes hacer este tipo de ejercicios, que fue en este punto, que me di cuenta al final, pero ya se nos había ido el tiempo, entonces no alcancé a corregirlo, que es cuando ustedes ocupen esta fórmula, que es para el caso de la lineal no homogénea, ya que esta fórmula grandota que está aquí, esta. Fíjense que aquí nosotros tenemos la integral de AX en ambos términos, ¿cierto? Aquí está la integral de AX y aquí está la integral de AX de nuevo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes calculen esta integral, que bueno, en este caso el AX era menos 1. Entonces, como el AX era menos 1, este menos yo lo metí para adentro y por eso aquí quedó el 1, ¿ya? Pero en el fondo, estas dos integrales vienen del mismo integral de AX, ¿ya? Entonces, yo aquí puse una constante, cuando integré esta que está en el exponente, puse una constante C1, y cuando integré esta de acá, puse una constante C sub 0. Y ahí en verdad no era necesario hacer eso, porque en verdad podría haber puesto la misma constante en los dos lugares. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos la integral de menos 1 de X, ¿ya? Esto, nosotros aquí le pusimos que era menos X por C sub 0. O sea, menos X más C sub 0. Entonces, después, cuando yo calcule la integral que estaba aquí adentro, tengo que usar eso mismo. ¿Ya? En el fondo, en esta integral que tengo acá y en esta integral que tengo acá, van a salir constantes, pero tengo que poner la misma constante, porque es la misma integral. ¿Ya? Eso sale de la demostración de esta fórmula. Cuando uno demuestra esta fórmula, uno está multiplicando por el mismo término, por este término que es e elevado a la integral de ax de x. Entonces, esta integral de ax de x tiene que sacar la misma constante que la otra integral de ax de x. No trabajar con una constante C0 y una C1, ¿sí? Porque si no les va a pasar algo como esto, que les va a quedar una constante que está de más. No es que esté malo, pero está de más, ¿sí? Uno puede ser más específico y ahorrarse una constante. Entonces acá, como la integral de menos 1 de x era menos x más c sub 0, entonces en verdad aquí esta no debió haber sido x más c1, sino que debió haber sido ponerle un menos a esto. Si le ponemos un menos a esto, ahí, entonces este cambia a más y este cambia a menos. Entonces en verdad este x más c1 debió haber sido x menos c sub 0. ¿Sí? El x más c1 era x menos c sub 0. Entonces, bueno, y ahí se ve lo que yo les estoy diciendo. Al final, el C sub 0 es lo mismo que el C1, pero con el signo contrario. Entonces, cuando se multiplican estos dos, entre ellos se cancelan. Entonces, este vale 1, y finalmente este, bueno, en verdad quedaba ahí, ¿no? Se podía haber dejado incluso en el paso anterior. Ese era el I de X. ¿Ya? De hecho, si ustedes miran la pauta, la solución escrita en LaTeX de este problema, se van a dar cuenta que está escrito así, porque bueno, ahí no hicieron ese trabajo extra, ¿ya? Es totalmente innecesario trabajar con dos constantes distintas porque está saliendo de la misma integral. Entonces pongan la misma C sub 0 para ambas, ¿ya? Tanto para la que está aquí en el exponente como la que está, o sea, en el exponente del E que está afuera y del exponente del E que está dentro. Ya siempre pongan la misma constante para que no les pase esto. Ya, solamente eso, era un detallito. ¿Sí? No es que hay un error algebraico, sino que hay un trabajo extra. No había para qué trabajar con dos constantes, bastaba con una. Ya, eso. Porque les digo porque después van a ver la solución y van a ver que aquí en el fondo lo dejaron hasta acá, porque el C2 era 1. Ya, eso, solamente. Sí, de hecho, acá está la solución. De hecho, aquí se saltan varios pasos, pero acá está. Al final les da eso, ¿no? Es e elevado a x partido por 2 y ahí está la otra constante. ¿Ya? Entonces hay esa sutil diferencia. Ya, entonces, ahora sí, descarguemos el taller global 4. Ahí lo tenemos. Entonces, hoy día vamos a seguir muy similar dentro del mismo contexto. Solo que, bueno, dentro del contexto me refiero a que vamos a seguir con ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Solo que una de las ecuaciones diferenciales de primer orden le puede hacer un cierto ajuste a la escritura.
Porque nosotros hasta el momento hemos trabajado siempre con la ecuación escrita así. La general de primer orden la hemos escrito de la siguiente manera. Así. ¿Cierto? Pero aquí uno igual puede hacer ciertos ajustes. Por ejemplo, ya sabemos que el de x se puede pasar en algún sentido multiplicando para el otro lado, entonces nosotros igual podemos hacer esto. Así. Por dx. ¿Cierto? Y aquí podemos pasar este para allá también. Entonces nos quedaría 1 por di, digamos, más la función menos f de x, y por dx igual 0. ¿Ya? Entonces las ecuaciones de primer orden se pueden escribir de esta forma, donde aquí hay una función que se queda multiplicando al de y, y aquí aparece otra función que se queda multiplicando al de x. ¿Ya? Esto es una forma de escribirlo. Uno igual puede hacer ajuste acá, dependiendo de quién sea la f, yo puedo dividir por cosas y en el fondo simplificar la f, pero quizás el 1 que está acá se transforme en una función distinta. La cosa es que en general ahora nosotros vamos a trabajar con una nueva escritura de las ecuaciones diferenciales, que nace a partir de algo así, que va a ser de la siguiente manera. Va a ser m, o sea, vamos a tener una función de dos variables, que le vamos a llamar m, ¿ya? Que se va a estar multiplicando con el de x, ya que en el caso anterior era menos la función, y otra función, n de x, y, que va a estar multiplicado con el de y, que en este caso, en el caso anterior era el 1, ¿ya? Y esto igual 0. Entonces las ecuaciones de primer orden también se pueden reescribir de esta manera, como una función de dos variables por el diferencial de x, más otra función de dos variables con el diferencial de y igual 0. ¿Ya? Eso siempre se puede hacer con una ecuación de orden 1, ¿sí? Porque como hay un de y de x, paso el de x para allá, ¿cierto? Y reescribo la ecuación de esta manera. Entonces, vamos a seguir con ecuaciones de orden 1, pero ahora escritas con esta forma, ¿sí? M de x más n de y. ¿Sí? Eso es para la clase, para todo lo que estemos haciendo en la clase de hoy, vamos a estar considerando siempre la ecuación diferencial de primer orden escrito de esa manera. Ya, vamos a mover esto para no borrarlo, pero que tampoco nos entorpezca. Vamos a poner por aquí el ladito más chico. Ah, no se puede achicar. Ah, sí se puede. Ahí está. Ahí, dejémoslo por ahí. Ya, entonces, vamos leyendo lo que dice acá. Primero, vamos a aplicar criterios para identificar cuándo una ecuación es exacta. ¿Ya? Las ecuaciones de primer orden de este estilo, bajo ciertos criterios, va a tomar el nombre de ecuación exacta. O sea, si cumple ciertas cosas, se va a llamar ecuación exacta. Y las ecuaciones exactas tienen su forma de resolverse. ¿Ya? Entonces, después la idea, obviamente, es resolver ecuaciones diferenciales que sean exactas. Y de hecho, hay algunas que no son exactas, pero que si uno las multiplica por algo conveniente, sí se transforman en exactas, entonces se pueden resolver como exactas. Entonces vamos a resolver ecuaciones que son desde el principio exactas y otras que al principio no son exactas, pero que uno, haciendo una manipulación algebraica, se convierten en exactas y entonces se puede resolver como exacta. ¿Ya? Eso es lo que dice acá. Convertir una ecuación exacta que no lo sea inicialmente, utilizando el factor integrante, que es este objeto algebraico que sirve para transformar una ecuación no exacta a exacta y resolverla como exacta. ¿Ya? Pero primero tenemos que dar las definiciones. ¿Sí? Vamos a borrar ahora sí lo que está aquí al lado. Tenemos entonces primero un recuerdo. Esto probablemente lo vieron en multi o quizás también puede haber sido en cálculo integral. Recordemos que si tienen una función de dos variables, bueno, en multi debe haber sido. Si tienen una función u, que es una función de dos variables, ¿ya? Existe un concepto para esta función que se llama la diferencial total de esta función u. ¿Ya? A veces se llama el diferencial total o la diferencial total.
Estoy más acostumbrado a decirle el diferencial total, pero acá le pusieron la. Entonces, la diferencial total de una función u de dos variables es esta expresión de acá. Eso. Que se escribe como du, porque es la diferencial, du. ¿Ya? Se escribe como du, pero se calcula de esta manera. O sea, es la derivada de respecto a x de la función u, y eso se multiplica por el diferencial de x, y es la derivada parcial respecto a y de la función u, y eso se multiplica por el diferencial de y. Entonces, la suma de esas dos cosas se llama la diferencial total de u. ¿Ya? Y bueno, eso lo vamos a necesitar para hablar de las ecuaciones exactas. Entonces, reescribiendo nuestra ecuación, teniendo en cuenta esa definición de arriba, y reescribiendo nuestra ecuación de orden 1, ¿cierto? Una ecuación diferencial la vamos a escribir entonces de esta forma. ¿Ya? Como les dije recién ahí en la nubecita que hice al lado, pero que acabo de borrar. Entonces, cuando ustedes tengan una ecuación escrita de esta forma, esta ecuación se va a llamar exacta, ¿sí? Se va a llamar ecuación diferencial exacta, si es que este término, que en el fondo es el lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Cuando el lado izquierdo de la ecuación sea el de u de alguna función u. ¿Ya? Entonces, una ecuación diferencial escrita de esa manera es exacta cuando el m de x más n de u corresponde al diferencial, a la diferencial total de alguna función. Si es que eso pasa, la ecuación va a ser exacta. ¿Y por qué es importante ese caso? Porque esa función u, de la cual nuestra expresión m de x más n de y es su diferencial total, esa función u me va a ayudar a resolver la ecuación diferencial, porque la solución va a estar dada por u de x, y igual c. ¿Ya? Y eso es por lo siguiente. Eso es por lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra ecuación diferencial m de x más n de y igual u. Entonces supongan que ustedes demostraron que esto corresponde al de u de alguna función. ¿Sí? Ustedes se dieron cuenta que esta expresión correspondía a la diferencial total de alguna u. Entonces, esa u, que si bien no sabemos quién es, sabemos que su diferencial total es 0. ¿Ya? Y para que el diferencial total sea 0, en el fondo, si uno divide este diferencial, lo divide por dx, vamos a obtener du de x igual 0. O sea que su derivada, esa función u, al derivarla respecto a x da 0. De la misma manera, si lo dividimos por y, nos va a quedar du de x, o sea, du de y igual 0. Eso quiere decir que su derivada respecto a y también es 0. Entonces, esta función u, que no conocemos, sí sabemos de ella que su derivada respecto a x y su derivada respecto a y son 0. Entonces, esa función es constante. ¿Ya? Y por eso aquí dice que, y de hecho, o sea, tomar la expresión de la función, porque uno igual llega a una expresión de la función en términos de x e y. Y tomar esa expresión de la función e igualarla a c, nos va a dar la solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Eso es porque la ecuación, al cumplir, o sea, esta función u, al cumplirse la ecuación diferencial, esa función pasa a ser constante. Entonces, al igualar la función u a una constante, vamos a tener la solución de la ecuación diferencial al despejar el y. ¿Sí? Acá, en general, no siempre se puede, pero en general aquí, como esta es una función de x, y, que está igualada a una constante, en general ahí nosotros, si podemos despejar el y, lo despejamos y esa va a ser la solución. ¿Sí? En otras veces no se puede despejar el y ahí simplemente se deja escrita de manera implícita. ¿Sí? Con eso es suficiente. ¿Ya? Así que eso es que una ecuación sea exacta. Una ecuación escrita de esta manera es exacta. El término m de x más n de y es la diferencial total de alguna u. Entonces nuestra misión en esos casos va a ser encontrar quién es esa u. Porque si logramos encontrar quién es esa u, al igualar esa u a una constante y despejar el y, vamos a tener la solución. ¿Profe? Dígame. ¿Por qué dijo que du era 0? Porque nosotros estamos bajo el supuesto que nos dan esta ecuación diferencial y nos dicen resuelve esa ecuación diferencial. Entonces ya tenemos que m de x más n de y es 0. ¿Ya? Entonces,
no es que siempre no siempre existe una función tal que el m de x, n de y sea la diferencial de alguna u. No todas las ecuaciones son exactas, pero en el caso de que la ecuación sea exacta, entonces el m de x más n de y va a ser igual a un du, ¿ya? Pero como el m de x más n de y es 0, entonces el du es 0. Pudo no haber estado igualado a 0 en este caso. ¿Cómo, perdón? Pudo no haber estado igualado a 0 y como suponiendo que es una exacta igual a la de u. Claro, lo que pasa es que esta función u, cuando uno tiene la ecuación, obtiene la función u. Entonces, la gracia de esa función u es que cumple la igualdad, pues, entonces por eso su diferencial es 0. No es que, o sea, uno en el fondo construye la u de tal forma que su diferencial sea 0, porque tiene que cumplir esta ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, uno parte con esa hipótesis, que el du tiene que ser 0 para que sea igual para que cumpla la ecuación diferencial. ¿Sí? Cosa que su diferencial sea esto. ¿Ya? Entonces, uno partiendo del supuesto que el du, o sea, perdón, que el m de x más n de y es el du de alguien, entonces estoy partiendo con el supuesto de que ese u tiene diferencial 0. Entonces, en base a eso construyo. Entonces, la función que tengo da cumpliendo lo que tiene que cumplir. ¿Sí? El du termina siendo, se puede igualar a 0 al final. ¿Ya? Pero en todo caso, aquí nuestra misión siempre va a ser encontrar la función u. ¿Ya? Pero primero vamos bueno, aquí hay un pequeño ejemplo de cuando una ecuación es exacta. ¿Sí? Esta ecuación, fíjense que ahí está escrito de la forma m de x más n de y, donde bueno, ¿verdad que ahora puedo rayar? Este de aquí es el m, ¿cierto? Es una función de dos variables. Y este de acá, que el m siempre es el que está con el dx, siempre se le asocia el m al dx, y lo que está con el dy es el n. ¿Ya? Entonces tenemos esa ecuación diferencial, que es de primer orden. ¿Ya? En este caso nos dicen que es exacta, ya, o sea, nos están diciendo de frentón que es exacta, y nos están diciendo quién es la u correspondiente. Esa es la u correspondiente. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta u? Que si a esta u yo le calculo su diferencial total, con la fórmula que está aquí arriba, ¿cierto? Le calculo con esto su diferencial total, entonces el diferencial total de esa función, la diferencial total de esa función, va a corresponder con x cuadrado y cubo de x más x cubo y cuadrado de y. De hecho, aquí está escrito. ¿Sí? Pero podríamos calcularlo, si no, no nos demoramos nada, para verificar que efectivamente esta ecuación es exacta porque el m de x de n de y es la diferencial de este u, de esta función u. ¿Ya? Entonces, Y ahí dan la función nomás, ¿no? claro, aquí la están dando, sí. Sí. Esto es solamente para entender primero qué significa que la ecuación sea diferencial. Perdón, que la ecuación sea exacta. Pero sí, Generalmente, pues, después eso lo vamos a tener que hacer nosotros. general es como determinar la función u para que sea exacta, ¿no? Claro. O sea, claro, sí, 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 sí. A veces no pasa. A veces no pasa. A veces no existe, a veces no hay ninguna función cuyo diferencial sea eso. ¿Ya? Pero en todo caso, hay un teorema el teorema que viene después, que nos va a decir cuándo una ecuación va a ser exacta. Ya, pero antes revisemos este rápidamente. Fíjense que aquí el u es eso. Entonces su du de x, su derivada parcial respecto a x, es bajar el 3 y nos queda x cuadrado por y, ¿cierto? Que es justo el m. ¿Sí? Y el de u de i, ya, ahí dice de u de i, que me quedó un poco fea la u, es muy parecido, ¿cierto? Bajamos el 3, pero ahora del i, entonces x cubo por y cuadrado. ¿Ya? Entonces, si tomamos estas dos cosas, esta y esta, y las metemos acá, para calcular quién es el de u para esta u, ¿cierto? Entonces, esta u tiene diferencial total igual a la derivada respecto a x, que en este caso me dio x cuadrado y cubo de x, más, esto es un d,
más, ahora viene aquí la derivada respecto a y, que en este caso nos dio x cuadrado por, no miento, x cubo por y cuadrado, por di, ¿cierto? Que se multiplica por di. Entonces, esta es la diferencial total para esta función u. ¿Y qué ocurre? Que justo es el lado izquierdo de la ecuación. ¿Eso qué implica? Que la ecuación es exacta. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica además eso? Que si yo tomo esta expresión de la u y la igualo a una constante, esa va a ser la solución de la ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial va a tener esta solución. Igual a constante. Tomar la función u es igual a una constante. Que eso es lo que decía acá. ¿Sí? Uno toma la función u y la iguala a una constante. Y ahí si es que puede despejar el i, despeja el i y deja la función i de x despejada. En este caso se puede. ¿Cierto? Cosa de pasar el x cubo dividiendo nomás, el 3 multiplicando y después sacar raíz cúbica. ¿Ya? Ahí. ¿Sí? Pero muchas veces también, porque a veces la verdad es que no quedan muy despejables las i's, a veces uno deja simplemente esto. Eso es dejar la solución de forma implícita. ¿Sí? Así mismo como un trabajo con ecuaciones implícitas, o sea, con derivada implícita, qué sé yo, uno también trabaja con ecuaciones diferenciales cuya solución viene dada de forma implícita, que es cuando viene dada por una ecuación que tiene x e y, pero no se puede despejar el y. ¿Ya? Pero en caso de que se pueda despejar el y, lo despejan. Y lo dejan de manera explícita. Si no, implícita también está ahí. ¿Ya? Entonces, la pregunta obviamente es, dada la ecuación diferencial de la forma m de x más n de y, ¿cómo puedo saber yo si va a ser exacta? O sea, ¿cómo puedo saber yo que va a ser, que el m de x más n de y va a ser la diferencial total de alguna función u? ¿Ya? Y para eso existe un teorema, ¿sí? No es que uno tenga que empezar a hacerlo al tuntún. Existe un teorema que es el siguiente, ya que aquí está mencionado como el criterio para una ecuación diferencial exacta. Entonces, sí, bueno, estas cosas se tienen que cumplir siempre para poder ocupar este teorema, pero bueno, las funciones que nosotros trabajamos en general sí las van a cumplir. Necesitamos que el m de x, y y el n de x, y sean funciones continuas y que además sus derivadas parciales sean continuas, ¿ya? Dentro de alguna región. Aquí le ponen región rectangular. Ya entonces uno se fija, bueno, aquí en el caso anterior, por ejemplo, la m y la n eran continuas en todo R2, así que en particular van a ser continuas en cualquier rectángulo. Ya, entonces eso es lo primero que tiene que pasar, que las funciones m y n sean continuas y sus derivadas parciales también sean continuas. En al menos una región. Dentro de esa región voy a trabajar. Ya, si pasa eso, entonces este término va a ser efectivamente la diferencial de alguna u, o sea que va a ser una diferencial exacta, si y solo si cumple esto. Que la derivada respecto a y del m tiene que ser igual a la derivada respecto a x del n. Si eso ocurre, ya entonces ustedes van a tomar su ecuación, van a verificar que el lado izquierdo, que el m de x más n de y, cumpla este teorema, o sea que la derivada del m sea igual, o sea la derivada del m respecto a y sea igual a la derivada del n respecto a x, y si eso se cumple, entonces eso les asegura que la ecuación diferencial es exacta. ¿Ya? Entonces, ¿qué le asegura eso? Que existe la función u, y entonces ya en el fondo ya no es una duda si es que existe o no, sino que ahora el problema es buscarla, pero ya vamos a ver que existe. Y también vamos a ver cuando no existe. Entonces, en el caso de que no exista, no me pongo a buscarla o hago alguna otra cosa. ¿Ya? Entonces, este teorema nos soluciona ese problema. Ya nos dice de frentón que tiene que cumplir la ecuación para que efectivamente sea exacta, es decir, efectivamente exista esta función u. ¿Ya? Y ahora esta enumeración que viene a continuación es como el proceso que uno hace. Déjenme borrar un poco aquí. Esta enumeración es como el proceso que uno hace para encontrar la U. ¿Ya? Y es un proceso relativamente estándar, tiene sus variaciones, pero eso viene ya dado dependiendo la ecuación que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser como el paso a paso para resolver estas ecuaciones? Primero, tienen su ecuación, ahí está. ¿Sí? Su ecuación es m de x más n de y igual 0.
¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que verificar es que la derivada de este m respecto a y sea igual a la derivada de este respecto a x. ¿Ya? Entonces, si la derivada del m respecto a y es igual a la derivada del n respecto a x, eso significa que esto es una diferencial exacta. ¿Qué quiere decir eso? Que es una diferencial para alguna función u. Que existe una función u que tiene m de x más n de y como diferencial total. ¿Ya? Entonces, una vez que verificaron eso, bueno, aquí por eso dice si bueno, tiene su ecuación y el lado izquierdo de la ecuación corresponde a la diferencial total de una función u. ¿Ya? Entonces, ustedes verifican que se cumple el teorema. Si se cumple, entonces saben que existe una función u cuya diferencial total es eso. Ahora, del paso 2 en adelante es para encontrar esa función u. ¿Ya? Entonces, a ver, antes yo creo que mejor les voy a mostrar el proceso en la pizarra, porque me cuesta un poco. Este otro curso, no tenemos nada aquí para agregar una sección. Ya. Hagámoslo aquí. La fecha, ahí está. Ya, entonces, procedimiento, EDES exactas. Ya, entonces tienen su ecuación, m de x más n de y. Ya, es importante que tomen bien el m y el n. ¿Sí? Lo que está con el de x se llama m, lo que está con el de y se llama n. ¿Ya? Entonces, supongamos, obvio, que aquí no podemos verificarlo, sino que supongamos que es exacta. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo ya calculé la derivada del m respecto a y, ¿sí? Ahí tengo que multiplicar, el m es el que viene con el de x, pero para verificar que es exacta, el m lo tengo que derivar con respecto a la otra variable, con el y. Y lo mismo con el n. El n lo tengo que derivar respecto a x. ¿Ya? Supongamos que es mi ecuación con la cual estoy trabajando cumple esto. Entonces, por el teorema, la ecuación es exacta. Llamémosle 1. La ecuación 1 es exacta. ¿Ya? Tenemos que es exacta. Por lo tanto, existe esta función u. ¿Sí? Existe esta función u, tal que, ¿qué gracia tiene esta función u? Que su diferencial es la expresión m de x más n de y. ¿Ya? Permítanme ponerle solo así para no escribir tanto, si no queda muy fea la notación y no es algo tan complicado. Ya, entonces, una vez que uno verificó que se cumple esa igualdad de las derivadas parciales, la ecuación es exacta, por lo tanto existe la función u, tal que su diferencial total es la expresión de la izquierda de la ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontrar u? Esa es la tarea final. ¿Ya? Para encontrar u, ya, esto yo después lo... bueno, voy a tratar de transformar esto a PDF y subírselo, ¿ya? Para que quede como pizarra igual. Si el archivo es liviano, me parece que se puede. Ya, entonces, ¿cómo encontrar la función u? Lo que nosotros sabemos es que la ecuación diferencial se está cumpliendo. Entonces, lo que nosotros sabemos al mismo tiempo es que esto tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace generalmente, espérenme un poco, si les voy a compartir de nuevo la pantalla para tener un poquito más de espacio. Ahí. Lo que uno hace es tomar la igualdad que tenemos ahí y la podemos dividir respecto a x, por ejemplo. Entonces vamos a tomar esta igualdad y la vamos a dividir por dx. ¿Ya? O sea, fracción de x. Entonces, ¿qué hace eso? Que aquí me quede la derivada parcial, ¿cierto? Porque me va a quedar de u de x. ¿Sí? Si quieren, escribámoslo así.
Aquí me queda du de x. Aquí me va a quedar m por dx partido de x. O sea, la derivada de x respecto a dx. Y eso es, ojo que esto es parcial. ¿Sí? Esto es parcial. Entonces, la derivada parcial de la función x con respecto a x me va a dar 1. 1. ¿Ya? Más, y aquí me va a dar la derivada de y respecto a x. La función y como función de dos variables, si yo lo derivo parcialmente respecto a x, esto da 0. ¿Ya? Entonces la derivada respecto a u, o sea, perdón, la Profe, derivada de u respecto a x es m, dígame. el n, ¿por qué no aparece? Disculpe. Ah, no, aquí me lo salté. Sí. Ahí. Claro, aquí sí. Sí, lo que pasa es que aquí queda multiplicado por un 0, así que aquí igual desaparece, finalmente. Pero es porque el de y queda dividido por dx, y la derivada de y con respecto a dx, ¿cierto? Como derivada parcial, es 0. Por lo tanto, ese término da 0, y al final lo único que sobrevive es el m. Entonces, ¿qué demostramos acá? Que la derivada de esta función u, que es la que no conocemos, su derivada parcial respecto a x es m. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a integrar, pero vamos a integrar parcialmente. Integramos parcialmente. Esto pasaba un poco en multivariable. Cuando uno integra parcialmente respecto a x, esta derivada parcial, sí, esta era una derivada parcial, esa derivada parcial vuelve a ser u, ¿cierto? Porque aquí tengo la derivada parcial respecto a x de u. Entonces, si yo integro parcial respecto a x, vuelve a ser u. ¿Ya? Respecto a x. Entonces vuelve a ser u. ¿Ya? Aquí me va a quedar la m, ¿sí? Integrada parcialmente respecto a x. ¿Ya? Solo que, bueno, aquí sería como correcto poner así, como el d de parcial, pero no se usa esa notación. Así que simplemente la vamos a dejar así. Pero hay que tener en cuenta que esto es una derivada parcial, o sea, perdón, es una integral parcial, porque esto es una función de dos variables. ¿Ya? Al tiro les voy a decir qué implica finalmente eso. Finalmente, acá como yo estoy integrando respecto a x, por ejemplo, acá, ¿sí? Aquí aparece un g de y. En vez de aparecer un más constante, que es lo clásico, cuando yo integro, aparece siempre un más constante, ¿cierto? Porque la derivada de las constantes son 0. Pero en este caso, como yo integré parcialmente, no aparece un más c solamente, sino que aparece más una función de y. Porque si yo me quiero devolver y tomo esta igualdad de acá y la derivo respecto a x, este va a dar 0. Y voy a volver a la ecuación anterior. ¿Ya? Esa es la diferencia como entre integrar normalmente e integrar parcialmente, que cuando yo integro parcialmente respecto a x, no aparece un más c, sino que aparece un más g de y. ¿Ya? Equivalentemente, si ustedes integran parcialmente respecto a y, no aparece un más c, sino que aparece más una función de x. ¿Ya? Porque eso también es constante de respecto a lo que se está integrando. ¿Ya? Acá como yo estoy integrando respecto a x, el g de y es constante respecto al x. Entonces, así se escribe el. Tenemos esta forma para escribir el. No entendí bien por qué al integrar parcialmente el du de x resulta la función u. Ah, es que tengo la función u derivada con respecto a su variable x, al lado izquierdo. ¿Sí? Acá hay un tema como con las d, pero eso es pura notación, ¿no? Porque al final du de x es la derivada de u Ah, respecto a ya, x. sí, ¿Sí? Entonces cuando yo le integro de x, eso es u otra vez. ya. ¿Sí? Es un tema de notación. Sí, de hecho, por eso yo creo que no está hecha esta demostración en el PDF de la clase, porque tiene como ciertos abusos de notación, pero que funcionan y está correcto. ¿Ya? Entonces, bueno, este es U. U se puede escribir así. Entonces, esto es calculable porque la M la tenemos, viene en el enunciado, así que esto es calculable. Lo que no tenemos es esta G. Entonces, esa G es nuestra misión encontrar.
¿Ya? Y para encontrar esa g, vamos a hacer como lo mismo, pero ahora con respecto a la otra variable. ¿Ya? Para encontrar g, vamos a volver aquí, a esta ecuación de acá, a esta. Pero ahora en vez de dividirla por dx, la vamos a dividir por dy. Y vamos a hacer lo mismo, pero con el dy. Entonces, du de i es m, ¿cierto? Por dx de x, o sea, perdón, ahora estoy dividiendo por dy, más n por dy de i. ¿Sí? Estoy dividiendo ahora no por dx, sino que por dy. ¿Ya? La ecuación que está encerrada en azul la dividí por dy. Entonces, ¿qué nos está dando esto? Bueno, aquí podemos calcular al tiro, ¿verdad? Ahora, este vale 1, porque es la derivada de y respecto a y, y este es el que vale 0 ahora. Entonces ahora el que sobrevive no es el m, como pasó aquí, sino que es n. ¿Ya? Entonces lo que sabemos es que la derivada de la función u con respecto a y es la n. ¿Ya? Entonces vamos a integrar. Integrar de i ahora. Entonces al integrar de i nos va a quedar u de nuevo. ¿Cierto? Y acá nos va a quedar la integral de la n ahora, ¿cierto? Respecto a i, más, como estoy integrando respecto a i, me va a salir acá una h de x, ¿ya? Que también es una función que no conozco, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que al menos ahora ya puedo, de hecho, aquí yo puedo ahora derivar respecto a i. A ver, si derivo respecto a i, claro. A ver, pero no sé si eso es lo que quiero hacer. Sí, también. Entonces, en el fondo yo aquí tengo que esta expresión de acá, que voy a encerrar en amarillo, esa, con esta son lo mismo. Porque ambas son 1. ¿Sí? Entonces, son iguales esas dos expresiones, se pueden igualar. ¿Ya? Igual nuestro objetivo es g, ¿para qué? No tenemos para qué calcular g y h. ¿Sí? No, nos centramos solamente en una de ellas. ¿Ya? Antes de seguir, ¿algunas dudas hasta el momento? Esta parte es como complicada de notaciones, pero no es nada. En cuanto a cálculo, no es mucho, no es muy extraño. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Ya, súper. Entonces, a partir también de este lado... Profe, yo no entendí dígame. por qué ahí daba 0 la derivada de x por y. Porque es una derivada parcial. Estoy considerando la función x como una función de dos variables y la estoy derivando respecto a y. Entonces, 0. ¿Sí? Solamente por eso. Ya. Aquí yo también, el u, que lo tenía escrito con el g, yo esto también lo podría derivar. ¿Sí? Y jugar un poco con eso. Si yo derivo este, me va a dar la derivada respecto a y de la integral de la m, ¿cierto? Más el g' de i. Aquí le pongo g' nomás porque esta es una función de una variable y la estoy derivando respecto a su única variable. Así que g' de i. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos cosas que son iguales. ¿Sí? Permítanme un poquito borrar esta de aquí abajo. Porque también se puede hacer así, pero en verdad creo que es más corto de la otra manera. Entonces, porque tenemos dos expresiones para el du. Tenemos esa expresión del du, que salió a partir de esto que está encerrado en rojo, y tenemos otra expresión para la derivada del u, que salió de dividir, ¿cierto? Y hacer el mismo proceso, pero dividiendo por di. ¿Ya? Por lo tanto, el n es igual a toda esa expresión que está allá. ¿Sí? Más g'.
Entonces, esta expresión la vamos a usar para poder encontrar el g. Vamos a despejarlo y después lo vamos a integrar. ¿Sí? Porque, bueno, de aquí vamos a sacar el g', obviamente. ¿Cierto? Por lo tanto, el g' de i es el n menos la derivada de la integral de m de x. Entonces, de aquí vamos a sacar el g. O sea, de aquí vamos a sacar el g', pero después lo integramos y vamos a sacar el g. Entonces ahí vamos a tener todo esto. Y entonces vamos a tener la u. ¿Sí? Ya el resto no vale la pena mucho que siga diciendo, mejor hacer un ejemplo y ver cómo van resultando las cosas. Entonces, de aquí se obtiene el g' y luego integrando se obtiene g de i. Dígame. Para ver si entendí en esta parte, Dígame. Sí. el n que era igual a du de i, lo que hizo fue derivar con respecto a i lo que teníamos arriba, ¿no? Que era la integral de m de x, i de x, ¿no? Más Claro, g de i. más que derivar la igualdad, pesqué esta igualdad de acá y las dividí por DI. Esta azul. La dividí Ah, no, por sí, DI. Entonces ahí se transforman en derivadas los pero el diferenciales. segundo paso, en abajo, ¿Ya? en el 3 puntos, n igual a, en ese, Ujú. al final, Ah, derivó lo que está en el rectángulo rojo, ¿no? ya. Sí, 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 sí. Con respecto a i. Déjame marcarlo un poquito. Claro, lo que dije fue lo siguiente. Dije ya, tenemos una expresión para el u, que es esta. Entonces, si yo derivo esta expresión para el u, esa, la derivo respecto a i, obtengo que el de i vale esto. ¿Ya? Pero por otro lado, dividiendo la ecuación que está arriba, encerrada por azul, con azul, si la divido por di, obtengo por otro lado que el di vale n. Entonces, la derivada de u respecto a i vale n. Entonces, como la derivada de u respecto a i vale esto, pero la derivada de u respecto a i también vale n, entonces el n tiene que ser igual a eso de allá. Y ahí obtuve esa igualdad. ¿Sí? Igualando las expresiones que tenía para el de u de i. ¿Sí? No sé si eso aclara su duda. Ah, estaba silenciado. Sí, se entendió. Ya, súper. Ya, pues Gracias. entonces, con esta igualdad ya despejan el g' y les da que el g' es tanto, después se integran y ese el g. Entonces, como ya tienen el g, ya van a poder calcular esto y también van a poder calcular esto. O sea, y este lo van a tener de acá. Entonces ya van a tener esa función. Entonces esa u la igualan a una constante y esa es la solución de la ecuación. Ya, no hemos tomado un poco de relajo con este tema, pero a mí me parece que es importante. Así que volvamos acá, miremos el ejemplo, que ya esto es más entendible el ejemplo porque está hecho con ya funciones particulares, ¿ya? Pero ese es lo que acabamos de hacer en la pizarrita, que yo se la voy a subir, corresponde con este procedimiento de acá, ¿ya? Aquí está el u escrito, fíjense, como la integral de m más g de i. Después aquí encontraron el g', que también les dio n menos la derivada, ¿cierto? Y finalmente cuando uno ya tiene el g', la integra respecto a i, que ese sería el paso 5, y obtiene el g. Y ya la solución entonces sería u igual a una constante. ¿Ya? Así que resolvamos esta ecuación diferencial, que aquí si bien está hecho también me gustaría que lo hiciéramos en la pizarra para ir haciendo los cálculos en conjunto. ¿Ya? Entonces nos vamos a cambiar nuevamente a la pizarra. ¿Ya? Ahí tenemos la ecuación. Entonces, resolvámosla con el método recién visto. ¿Ya? Este es el momento de la clase en que si se han visto medios perdidos, no han entendido mucho, aquí es donde se tienen que enchufar. Porque si agarran esto, digamos, se van con lo importante de esta clase
para, bueno, iba a decir para sus casas, pero es que aquí ya están en sus casas, entonces salen de esta clase con lo importante, ¿ya? Entonces, que tenemos una ecuación diferencial y la tenemos que resolver. Entonces vamos a ocupar los métodos recién vistos. Entonces, esta es la función m. Permítame ponerle m nomás, pero es una m de x, y, ¿cierto? Una función de dos variables. Esta es la función n. Entonces, lo primero es preguntarse si es que esta ecuación diferencial será exacta. O sea, que el término m de x más n de y será exacto, será el diferencial total de alguna u. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Vamos a calcular de m de x, no, perdón, el m se deriva respecto a y. Y en este caso, da la derivada de esto respecto a y es 3. ¿Ya? Lo mismo, análogamente, mejor dicho, calculamos la derivada de n respecto a x. La derivada de n respecto a x, este es 0 y este es 3. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que hacen. Toman su ecuación y calculan las derivadas parciales, el m respecto a y y el n respecto a x. En este caso me dieron iguales. ¿Eso qué implica? Por el teorema, la ecuación es exacta. Si no salen iguales, no hay nada que hacer después, ¿no? Si no salen iguales, sí existe una forma de multiplicar por algo la ecuación y que la nueva ecuación sí sea exacta. Ese es el factor integrante, pero eso no lo hemos visto, lo vamos a ver yo creo la próxima clase. Pero hay ecuaciones diferenciales que en principio no son exactas, pero que al multiplicarlas por el factor integrante se transforman en exactas. Por ahora va a ser exacta al tiro, para que sepamos primero resolver las que sí son exactas desde el principio. ¿Ya? Entonces, por el teorema, la ecuación es exacta. ¿Qué quiere decir? Que la ecuación sea exacta es que existe la u. Existe la u tal que el diferencial de la u es eso, el 2x más 3y de x más 3x más 2y de y. O sea que es 2x más 3y por dx más 3x más 2y de y. Existe, ¿ya? Y que bueno, además es 0, porque se está cumpliendo, porque estamos resolviendo los valores de x cuando esto es 0, ¿cierto? Entonces existe la ecuación, pero primero uno lo trabaja así. Existe la función tal que su diferencial es eso. Entonces ahora nuestro objetivo es buscar esta u, porque teniendo la u tenemos la ecuación resuelta. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hacer los pasos que teníamos aquí arriba. ¿Ya? Miremos un poquito lo que teníamos aquí arriba. Teníamos... ¿dónde está? Ya, esta expresión la verdad es que la podemos usar de al tiro. Sí, aquí está como la demostración, pero uno divide por dx y después una derivada le da 0, la otra le da 1, entonces la derivada del u respecto a x es m, entonces uno integra eso y obtiene que el u de x, y es la integral del m de x más g de y. Entonces este que está encerrado en un cuadrado ya lo podemos usar, ya está demostrado. Entonces, el u de x, y es la integral del m de x más una función g de y. ¿Ya? Entonces, nuestra misión ahora es encontrar el g, porque el m ya lo tenemos, pues el m es 2x más 3, y. ¿Sí? Va a ser cosa de calcular esta integral, ¿no? Que es fácil. De hecho, podríamos hacerlo al tiro. Ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí igual pasan cosas como con las constantes. Voy a integrar respecto a y. La integral respecto a y de 2x es x cuadrado. ¿Cierto? Porque el x cuadrado, si lo derivo, me da 2x. Y el 3y es simplemente 3y por x. ¿Sí? Más g. ¿Ya? Ahí. Entonces,
Aquí podría haber salido una constante, pero esa constante igual la absorbe el G, así que no me preocupo por las constantes, la verdad, porque están dentro del G. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Entonces, fíjense que ya tenemos la U. Lo único que nos falta es saber quién es esa G, que es una función que depende únicamente de U. Entonces ahora buscamos la G. Y para buscar la G ya tenemos algo también hecho en la deducción anterior. Esto. ¿Sí? Esto es importante, así que lo podemos encerrar. Lo vamos a encerrar con rojo. Excelente. Este ya lo tenemos, pues así que lo podemos usar. ¿Ya? El G' siempre es n menos la derivada respecto a y de la integral de u respecto a x. ¿Ya? Suena como trabalengua, pero es lo siguiente. Digamos, donde, ay, no sé por qué se sube esto, donde el G' de y es el n menos la integral del m respecto a x. Ah, aquí me faltó la derivada respecto a y de esto. Sí, ahí. Entonces reemplacemos todo, porque el m y el n lo tenemos, entonces esto es calculable. ¿Perdón? ¿Algo? Siempre así con este teorema. O sea, con esta forma de encontrar U. Ya, eso es una excelente pregunta. O sea, esto siempre es correcto. El G' siempre es esto, y el U siempre es esto. ¿Cuál podría ser el problema? Que estas integrales que no las sepamos calcular. O sea que yo al reemplazar todo y tratar después de calcular, este es una M que me quedó parecida a una U. Lo que podría pasar es que estas integrales me queden demasiado difíciles. Entonces, esta deducción se puede hacer como en el sentido inverso. En el fondo, en vez de partir dividiendo por dx, yo podría partir dividiendo por dy, y entonces la u me quedaría como la integral del n de y más un h de x. Entonces podría ser en algún caso que esta integral me quede muy difícil, pero si la hago en el otro orden, me quede más sencillo. ¿Ya? Es un ejercicio interesante que ustedes traten de hacer esta misma deducción, pero no dejando una g de y, sino que dejando una h de x, digamos, haciendo como todos los pasos que hicimos, pero con la otra variable. ¿Ya? Y entonces podría pasar también que esa otra integral les quede más sencilla que esta. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. Súper. Ya, entonces, oye, este M no sé por qué está ahí dándose vuelta. No debería estar. Ya, pero bueno, ahí se va a desaparecer. A veces me pasa eso, no sé por qué. Ya, entonces el N lo tenemos. El N era 3x más 2y. Menos, derivada respecto a y, de la integral del M. La integral del M está acá. Es esto. ¿Sí? Ya la tenemos calculada. Es x cuadrado más 3ix. ¿Sí? No la calculo de nuevo porque ya la había calculado antes. Entonces esto ahora lo tengo que derivar respecto a y. ¿Ya? Menos. La derivada de esto respecto a y es 0 más la derivada del 3ix respecto a y es 3x. Así que esto al final va a ser 3x. Así que se van a ir las 3x. Entonces me van a dar 2y. Así que ese es el G'. ¿Ya? Eso implica que el G de y es y cuadrado más alguna constante. ¿Sí? Y ahí estamos listos, porque, por lo tanto, el U es x cuadrado más 3ix más g, pero el g es y cuadrado más constante. ¿Ya? Entonces, dígame. Una pregunta. Sí. ¿Es 0 o sea, se anuló eso porque era de x de y, no partían de ella, ¿no? ¿Este x cuadrado? ¿Sí? Sí, porque es derivada respecto a y el x cuadrado. Ah, sí, no, sí. Ah, sí. Sí. Súper. Ya, entonces, tenemos la U.
Entonces, lo único que tenemos que hacer con la U, a ver, no le pongamos C a esto, pongámosle C sub 0 para usar la C ahora. Lo que decía el paso 6 del paso a paso era que teniendo la U hay que igualarla a una constante. Pongámosle C1 a esta constante. Entonces, esta es la solución implícita, digamos, de la ecuación. Hagámosla en el paso siguiente. Entonces, la sol implícita de la ecuación es igualar esto a una constante. Es x cuadrado más 3x más y cuadrado más c sub 0 igual c1, ¿cierto? Pero obviamente esas c, ¿para qué las vamos a trabajar como dos c distintas? Simplemente hacemos esto. ¿Ya? Esa es la solución. ¿Sí? Acá si bien se podría despejar esa i, la expresión no va a ser muy amigable, así que es mejor dejarla como una solución implícita. No hay problema con dejarla como solución implícita. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, chicas? En lo personal, todo bien. Ya, espectacular. Ya, pues entonces, quedan 7 minutos, quizás podemos hacer el 1, ¿sí? Que con eso yo ya me doy por pagado. Los otros son bien, varios ejercicios como relativamente similares, ¿ya? Así que déjenme ponerle el taller para que se ponga. Bueno, ahora no sé si mostrarles el taller o mostrarles lo que hicimos recién. Profe, lo dejamos implícito nomás. Sí, en este caso dejémoslo implícita. Ah, ya, Voy a buenísimo. compartir de nuevo para poder estar mostrándole las dos cosas, tanto el taller como la pizarra que acabamos de rayar. Aquí. ¿Ya? Ahí está el ejercicio 1. Verifique que las siguientes ecuaciones son exactas y encuentre sus soluciones. ¿Ya? Así que céntrense en hacer el 1A. ¿Ya? El 1B es muy similar. Y el ejercicio 2 es de estas ecuaciones que yo les comentaba, que en principio no son exactas, pero que después si ustedes la multiplican por un factor, la nueva ecuación sí va a ser exacta. ¿Ya? Pero en todo caso, no me preocupo mucho por el ejercicio 2, porque estos factores los vamos a ver bien el lunes. Así que este es como, era como para dar un pequeño spoiler de lo que vamos a hacer la próxima vez. Ya, trabajen nomás. Ya, cualquier duda, ya saben, pueden escribir por el chat o por micrófono. Ya, ahí tienen el ejercicio y lo que acabamos de hacer. Ya, así que con que hagan el 1A, estamos súper.
Ya, a ver, veamos. Bueno, probablemente no vamos a alcanzar a hacerlo todo, pero veamos al menos la primera parte. Ya, como ver que es exacta, ¿cierto? Después escribir el U en términos del GDI, ¿cierto? Y después, porque después de sacar el GDI es ocupar esta como fórmula, ¿cierto? Y se va a sacar el GDI, después se reemplaza arriba. El resto es bien estándar. ¿Ya? Así que vamos a sacarle fotito. Y el M, ya está claro cuál es, ¿cierto? Ay, me dice que mi conexión es inestable. Eh, ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Sí, Ahí sí, quedó profe, mejor. sí se escucha. Ahí justo, que estoy aquí en la U, se cayó el internet justo al último minuto. Así que, nada, pues quedó el ejercicio ahí, no tiene mucho sentido que lo tratemos de hacer corriendo ahora si ya estamos en la hora. Pero bueno, ya saben que está la pauta, en todo caso, el ejercicio que estábamos haciendo sale muy parecido al que hicimos en el ejemplo, ¿ya? En particular, ese no va a tener nada extraño, sino que sale normalmente, ¿ya? Y bueno, los demás, como siempre, van a tener la pauta en webcursos, ¿ya? Así que por ahora dejémoslo hasta aquí. El día lunes vamos a seguir con ecuaciones exactas y ver estos casos en donde la ecuación se puede arreglar, o sea, que no sea exacta, pero multiplicándola por algo, sí sea exacta y resolverla entonces igual que la que hicimos hoy, ¿ya? Eso, que tengan un buen fin de semana, cuídense. Buen fin de Chao, profe. profe. Chao, Chao, profe. Profe, gracias. Nos vemos el Hasta martes. el martes. Chao, chao. Profe, Chao, profe, que te Chao, vaya bien. profe. Buen Profe, fin yo, de. yo tengo una duda Eh, que no entendí cuando le pregunté antes, no entendí muy bien la verdad por qué daba cero. La derivada de y partido, o sea, por la derivada de x no entendí. Y error igual.